Listos para una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en el mundo de George R. Martin, un maestro de la fantasía épica. Un tema fascinante. Sí, vamos a ir más allá de Poniente, a explorar su vida, su contexto y cómo ha influenciado su obra y la cultura popular. Lo interesante de Martin es que su obra va mucho más allá de dragones y batallas. Nos hace pensar, ¿no? Sobre la naturaleza humana, el poder, la moralidad, temas que resuenan con la filosofía. Exacto. Yo que su obra más conocida es Canción de Hielo y Fuego, la que inspiró Juego de Tronos. Martin tiene una trayectoria larga y variada. Empezó con relatos cortos de ciencia ficción y terror, ¿verdad? Sí, y eso se nota en la atmósfera de sus historias, ¿no crees? Oscura, compleja moralmente. Es como si fusionara la épica medieval con un toque de Lovecraft o Asimov. Fascinante. Y si empezamos por su infancia, Bayonne, Nueva Jersey, no parece la cuna de un maestro de la fantasía. Tienes razón, pero es crucial entender ese contexto. Un barrio obrero cerca de los astilleros. Esa experiencia lo marcó. Sus primeras historias reflejan ese ambiente. Personajes marginados, luchas por la supervivencia, fantasía y realidad cruda. Como si la semilla de Poniente, con sus contrastes y luchas de poder, se hubiera sembrado en esos años. Y su formación académica, periodismo, ¿no? Exacto. Y eso se nota en su estilo directo, en cómo atrapa al lector. Sabe construir una narrativa, mantener la atención, dosificar la información. Un maestro del suspenso. Y hablando de eso, ¿crees que su experiencia como guionista de televisión también influyó? Sin duda. La dimensión desconocida, la bella y la bestia. Le dieron herramientas para crear escenas impactantes, diálogos memorables, un ritmo narrativo ágil. Como la escena del juicio de Tyrion Lannister en Juego de Tronos. La tensión, el juego de palabras. Exacto. Y eso nos lleva a otro punto, la influencia de la historia y la filosofía. Martin es un ávido lector de historia, y su fascinación por la Edad Media se nota en la complejidad política de Canción de Hielo y Fuego, las intrigas, la brutalidad de la guerra. Como si tomara elementos de la Guerra de las Dos Rosas, con sus casas nobiliarias enfrentadas, y los transportara a un mundo de fantasía, pero sin perder la crudeza. Precisamente. Y en cuanto a la filosofía, Martin nos confronta con dilemas morales, nos hace cuestionar el bien y el mal, reflexionar sobre el poder, la justicia, el destino. ¿Te recuerda algo? Claro. A las grandes preguntas de la filosofía, ¿qué es la justicia? ¿El libre albedrío? ¿La naturaleza del poder? Exacto. Y no nos da respuestas fáciles. Nos presenta personajes complejos, con virtudes y defectos, que toman decisiones difíciles en un mundo gris. Como si los dijera. Observen, analicen, saquen sus propias conclusiones. Y hablando de grises, ¿qué hay de la crítica social? Algunos ven Canción de Hielo y Fuego como una crítica al feudalismo y las estructuras de poder. Es una interpretación válida. La lucha por el trono de hierro puede ser una metáfora de las luchas por el poder en cualquier época. Ambición, traición, violencia. Elementos recurrentes en la historia. Como si dijera, la naturaleza humana, con sus luces y sombras, sigue siendo la misma. Y hablando de sombras, me intriga el papel de la mujer en su obra. Un tema crucial. Martin presenta personajes femeninos fuertes, independientes, que desafían los roles tradicionales. Daenerys, Arya, Cersei, toman las riendas de su destino, luchan por el poder. Como si dijera, las mujeres no son damiselas en apuros, son complejas, capaces de grandes hazañas. Exactamente. Y esa representación, alejada de estereotipos, ha sido clave para su éxito. Sus personajes femeninos son memorables, complejos, tan humanos como los masculinos. Y esa complejidad, esa capacidad de crear personajes que se sienten reales, es uno de sus mayores logros. Nos hace dudar, reflexionar, sentir. Y hablando de sentir, siempre me ha impactado la crudeza de su obra, la violencia, la muerte siempre presente. Es cierto, no nos ahorra los horrores de la guerra, la crueldad, la fragilidad de la vida. Y eso la hace poderosa, nos recuerda que la vida es preciosa. Como se dijera, no se acostumbren a la comodidad. En este mundo, todo puede cambiar. Y esa incertidumbre es parte de lo que la hace tan adictiva. Exacto, esa sensación de que anything can happen es parte de la magia, pero creo que es un buen punto para una pausa. Me parece perfecto. Hemos explorado los inicios de Martin, su contexto, sus influencias, y empezado a arañar la superficie de Canción de Hielo y Fuego. ¿Qué te parece si tras un breve descanso nos sumergimos en las profundidades de Poniente? Me parece una excelente idea. Volviendo a Martin y su mundo, creo que es clave hablar de Poniente en sí mismo. No es solo un escenario, es un personaje. Totalmente. La geografía, el clima, la historia, todo define la identidad de cada región como si cada reino tuviera su propia alma. Exacto. Fíjate en el norte, con sus inviernos brutales y su gente estoica, ese entorno forja un carácter fuerte, una cultura de supervivencia y lealtad. No es casualidad que los está con su honor y ver vengan de ahí. Es cierto. Y en contraste el sur con su clima cálido, sus tierras fértiles y su gente más hedonista, esa abundancia se refleja en la casa Martell.
¿no? Conocidos por su pasión, su astucia y su gusto por los placeres. Exacto. Martín usa la geografía para crear contrastes, para mostrarnos la diversidad de Poniente y cómo el entorno influye en la gente. Como si cada región fuera un microcosmos con sus propias reglas, costumbres y conflictos. Y todos esos microcosmos se entrelazan para crear Poniente. Precisamente. Y esa complejidad se refleja en la trama de Canción de Hielo y Fuego. No es lineal, sino una red de historias que se cruzan, se separan y convergen de maneras inesperadas. Como un juego de ajedrez donde cada movimiento tiene consecuencias. Y los jugadores no siempre son quienes parecen. Exacto. Martin juega con nosotros, nos presenta personajes que parecen héroes y luego nos muestra su lado oscuro. Y a la vez, no hay buenos ni malos, solo personajes complejos que toman decisiones difíciles en un mundo ambiguo. Como si dijera, no se fíen de las apariencias. Y hablando de complejidad, mencionábamos la filosofía en su obra. Puedes profundizar. Claro, uno de los temas centrales es la naturaleza del poder. ¿Qué es? ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se usa? ¿Cómo corrompe? Preguntas de la filosofía política desde Platón. Y Martin no da respuestas fáciles. Nos muestra diferentes tipos de poder, el militar, el político, el económico, el religioso. Y vemos cómo cada uno tiene sus reglas, peligros y tentaciones. Exacto. Y cómo el poder en malas manos puede ser destructivo. Los Lannisters, con su ambición, son un ejemplo de cómo corrompe a quienes parecen tenerlo todo. Es cierto. Y en contraste Jon Nieve, que representa un poder diferente basado en el honor, el deber y el sacrificio. Un poder que aunque no esté exento de peligros puede ser una fuerza para el bien. Exacto. El poder no es bueno o malo en sí mismo, depende de cómo se use. Y nos invita a reflexionar sobre qué tipo de poder queremos. Es como si dijera, el poder es una herramienta. Puede usarse para construir o destruir. La elección es nuestra. Y hablando de elecciones, otro tema es el libre albedrío. ¿Nuestros destinos están marcados o podemos elegir nuestro camino? Una gran pregunta de Canción de Hielo y Fuego. Vemos personajes marcados por la profecía como Daenerys, cuyo destino parece ser el Trono de Hierro, pero también personajes que luchan por romper con eso como Arya, que rechaza el rol de mujer noble y se convierte en guerrera. Es cierto, esa tensión entre destino y libre albedrío se mantiene. Nos hace preguntarnos si podrán escapar a su destino o si están condenados. Y esa incertidumbre nos engancha a la historia preguntándonos qué pasará y si superarán los desafíos. Y hablando de desafíos, mencionábamos la crítica social. ¿Nos puedes hablar de eso? Claro, aunque es fantasía, Martin no rehúye los temas sociales. Usa la fantasía para analizar nuestro mundo, las injusticias, la desigualdad, la violencia. Es cierto. Vemos la guerra, la pobreza, la discriminación, la corrupción, el abuso de poder, temas que a pesar de la fantasía resuenan con nuestra realidad. Exacto. Y al hacerlo nos invita a reflexionar, a luchar por un mundo más justo. Y recuerden que incluso en la oscuridad la esperanza puede sobrevivir. Y hablando de esperanza, me conmueve la capacidad de sus personajes de encontrar luz en la oscuridad. Es cierto. A pesar de la violencia, la traición, la muerte, no pierden la capacidad de amar, de ser leales, de sacrificarse. Y esa capacidad de inspirarnos, de hacernos creer en la bondad, es uno de sus logros. Y eso es la marca de un gran artista, trascender el entretenimiento y dejarnos con algo más, una nueva perspectiva, una pregunta. Y Martin lo consigue. Completamente de acuerdo. Y creo que hemos profundizado bastante. Hemos analizado sus influencias, Poniente a la filosofía, la crítica social y esa luz de esperanza. Un recorrido fantástico. Hemos desentrañado las claves que hacen su obra tan fascinante, tan adictiva, tan relevante. Pero antes de terminar, hablemos de su impacto en la cultura popular. Canción de Hielo y Fuego es un fenómeno global. Es cierto, la serie Juego de Tronos ha batido récords y ha popularizado su universo. Pero hay más videojuegos, juegos de mesa, merchandising, fanfiction. Su mundo ha conquistado millones. Es increíble. Y eso se debe a que Martin ha creado algo único. Una historia que combina fantasía, historia, drama y crítica social para crear un universo adictivo. Totalmente de acuerdo. Ha capturado la imaginación con una historia que a pesar de ser fantasía nos habla a nosotros de nuestros miedos, ambiciones y luchas. Y esa es la clave. Es cierto. Nos ha dado un espejo y un mundo en que perdernos. Y eso es señal de una obra maestra. Totalmente de acuerdo. Y creo que hemos cubierto lo más importante de Martin. Me parece perfecto. Hemos explorado su vida, su obra, su impacto y aprendido mucho. Espero que nuestros oyentes también. Yo también. Quizás eso les inspire a adentrarse en su mundo y descubrir la magia de sus historias. Hasta la próxima.